¿Alguna vez has salido a predicar en las calles? Si es así, debes saber lo emocionante que es ver el respaldo de Dios. Ver a algunas personas aceptar a Cristo en su corazón y ver a otras reconciliarse con el Señor. Y es que justamente hoy estaremos hablando sobre unos evangelistas, de los que no conocemos sus nombres o apellidos. No los encontramos en el pabellón de los héroes de la fe en Hebreos 13 y de los cuales no hay muchos sermones o predicaciones escritas. Pero fueron sin duda alguna hombres que entendieron que su trabajo era llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura sin importar su origen o su raza. Hoy estaremos hablando sobre los evangelistas anónimos de Antioquía, en esto que es personajes ocultos de la Biblia. Quédate y conoce más. Bienvenido y bienvenida, te saluda tu hermana en Cristo, Karen Zapata. Y bueno, para comenzar el día de hoy quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 11, vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 21 y dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí comenzamos entonces el capítulo de hoy en donde vamos a estar hablando sobre los evangelistas anónimos de Antioquía. Pero para poder hablar sobre ellos hay que hacer un poco de historia. Y quiero irme al libro de Hechos en el capítulo 1, verso 8 que dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un texto impresionante, es Jesús dándole esa última comisión a sus discípulos. Y les decía, ustedes van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Ahora, ¿para qué recibiréis poder? Ahí el mismo Jesús hablando les dice, ustedes recibirán poder para ser mis testigos. Primeramente en Jerusalén, pero no quedarse en Jerusalén solamente, sino ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. El tema es que a pesar de haber recibido esta encomienda, no es sino hasta la muerte de Esteban, el primer mártir, en donde la iglesia del Señor empezó a ser dispersada. Es que al final la palabra de Dios se tiene que cumplir y pues bueno, Dios permitió este suceso para que los discípulos salieran de Jerusalén a realmente ir a predicar a toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en medio de este suceso, en medio de este esparcimiento que ocurría en la iglesia, pasa algo importantísimo. Dios se le revela a Pedro en el capítulo 10 del libro de Hechos y le dice, ven acá, el evangelio no es solo para los judíos, sino que también es para los gentiles. Y le da esa visión de aquel rollo que descendía del cielo y que Dios le decía, Pedro, mate y come. Y Pedro decía, no señora, ¿cómo yo voy a comer si nunca he comido cosa inmunda? Y Dios le respondía, no llames común a lo que yo he santificado. Y después de esta visión, el mismo Dios le dice, mira, van a llegar unas personas a buscar por ti, ve con ellas. Y justamente cuando acababa de tener esa visión, unos varones tocaron a la puerta donde se estaba quedando Pedro y le dijeron que que habían recibido una orden, habían recibido una visión de parte del Señor para que Pedro fuera con ellos. Y efectivamente Pedro fue con ellos y llegó a la casa de Cornelio. Y en medio de la casa de Cornelio, mientras Pedro predicaba, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio. Es el primer gentil que vemos que recibe el Espíritu Santo en la Biblia. Esto fue un suceso fundamental, un suceso en donde podemos ver que el evangelio no quedó solamente para los judíos, sino que fue abierto a toda la humanidad, a todo aquel que cree en el Señor Jesús. Pero bueno, volviendo al texto principal, al texto base del día de hoy, que es Hechos capítulo 11, verso 19 al 21, encontramos que muchas de esas personas que salieron solamente les estaban predicando a los judíos. Pero, hubo unos hombres que no se limitaron solamente a predicar a los judíos y de ellos es quienes vamos a estar hablando el día de hoy en esto que es los evangelistas anónimos de Antioquía. Como acabamos de mencionar, hubo muchos hombres, muchos judíos que salieron a predicar la palabra del Señor. Salieron dispersados a causa de esta persecución, pero ellos solamente le predicaron a los judíos.
Cuando nosotros leemos el texto 20, encontramos que hubo otros que decidieron predicarle también a los griegos. Cuando nosotros leemos este texto, podemos encontrar dos posiciones bien interesantes. La primera posición, que tienen muchos estudiosos de la Biblia, es que cuando aquí se refiere a griegos, habla de judíos helenistas o judíos que habían nacido y vivido por fuera de Jerusalén, que no hablaban hebreo, sino que hablaban griego. Esta es la primera posición, una posición en la que se nos dice que estos hombres que salieron, además de predicarles a judíos nacidos en Jerusalén, también le predicaron a judíos helenistas. Ahora bien, hay otra posición, y es que estos griegos de los que se refiere el texto 20 habla de griegos en realidad, habla de personas gentiles, personas que hacían parte de la cultura griega. ¿Y cómo podemos decidirnos por una u otra postura? Vamos a la Biblia tiene todas las respuestas que necesitamos. En el capítulo 11, verso 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Lo primero que podemos notar en este texto bíblico es que el texto comienza diciendo pero. La palabra pero es una conjunción que se usa para conectar dos ideas contrarias o opuestas, es decir, dos ideas que están en conflicto. Si el significado de la palabra griegos que aparece en este texto hablara de judíos helenistas, no tendría sentido usar esta conjunción al inicio del verso 20, pues no habría ninguna idea opuesta o contraria. Ahora, lo que podemos ver al analizar detalladamente este texto es que el autor quiso colocar dos ideas contrarias en una oración, indicando que si bien algunos solamente la habían predicado a los judíos, al contrario de ellos, que es otro sinónimo para poder usar en lugar de pero, al contrario de ellos, habían otros que también les habían predicado a los griegos. Es decir, que lo más probable es que en este texto no se esté refiriendo a judíos helenistas, sino a griegos, a personas 100% gentiles. Y gloria a Dios por ese pero. Gloria a Dios porque hubo hombres que se levantaron no solamente a predicar a los judíos, sino también a los griegos. Y esto fue tan importante, tan notorio, que la iglesia de Antioquía se convirtió en la madre de las iglesias para el pueblo gentil. Se convirtió en el centro de las misiones que más tarde habrían de ocurrir, y su fama llegó hasta los oídos de los apóstoles. Cuando nosotros investigamos un poco sobre la ciudad de Antioquía, encontramos que es la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, una ciudad clave para poder mostrar todo el poderío, y justamente allí residió esta primera iglesia, no fundada por personas de renombre, no fundada por personas de las que conocemos sus nombres o apellidos, sino por personas comunes que entendieron que su función, su trabajo era predicar las buenas nuevas del Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender sobre estos evangelistas anónimos que predicaron en Antioquía y que fundaron esta primera iglesia conformada mayoritariamente por gentiles? Podemos aprender dos cosas bien interesantes y quiero que me acompañes. Primer punto, los evangelistas anónimos de Antioquía entendieron que el evangelio era para todos y no hacía acepción de personas. Cuando nosotros estudiamos un poco sobre la cultura judía, podemos entender que los judíos creían que la salvación solamente era de ellos y para ellos. No había salvación para los gentiles eran considerados como perros, personas que no tenían valor. De hecho, indagando un poco más, podemos darnos cuenta que solamente el hecho de sentarse a comer con un gentil era repulsivo. Y recordemos que cuando hablamos de gentil, hablamos de cualquier persona que no hacía parte del pueblo de Israel. Ahora, cuando Dios llama a formar una iglesia, no la llama solamente a formarla para los judíos, sino que también lo abre a los gentiles. En el capítulo 10 del libro de Hechos, como comentamos hace un momento, encontramos cómo Dios se le revela a Pedro. Dios se le revela a Pedro y le dice y le muestra que Él ha abierto el evangelio a los gentiles. Pero a pesar de esa revelación, cuando la iglesia estaba siendo dispersada, las personas, los judíos que fueron dispersados, no le predicaron a otras personas por
por fuera de los judíos, a excepción de estos hombres, de estos evangelistas anónimos, que al escuchar seguramente el relato de Pedro, empezaron a comprender que el evangelio no estaba solo y únicamente limitado a los judíos. Y tal vez se preguntaron, oye, ¿y si Cornelio recibió el Espíritu Santo, por qué estas personas que están acá en Antioquía no lo van a recibir? Vamos a predicarles también. Ellos empezaron a analizar lo que había sucedido con Cornelio. Tal vez muchos otros tomaron eso como algo irrelevante, como algo pasajero, como una excepción a la regla. Pero estos hombres no. Esos hombres decidieron ir hasta Antioquía y predicar la palabra del Señor. Ellos entendieron que el evangelio no hacía acepción de personas. Asimismo, nosotros podemos aprender de ellos, entendiendo que el evangelio no hace acepción de personas. El evangelio es para el estudiado y para el que es analfabeta. El evangelio es para el rico y es para el pobre. El evangelio es para el que tiene y para el que no tiene. El evangelio es para todos sin importar su origen, su raza, su etnia, cuántos años tienes, de dónde su familia, dónde nació, qué proyecciones tiene para el futuro. Eso no es lo relevante en el evangelio, porque el evangelio es para todos. La palabra de Dios nos enseña en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es justamente lo que estos evangelistas anónimos entendieron. En medio de una sociedad, en medio de un tiempo en donde se creía que el evangelio era de exclusividad para los judíos, en donde no se admitía a los gentiles, en donde era un tema reservado, ellos entendieron que Dios no hacía acepción de personas y por lo tanto fueron y predicaron. Hoy hay muchas personas que se guardan la palabra de Dios, que quieren creer que el evangelio es solo para ellos, que solo les pertenece a ellos, que solamente ellos van a ser salvos, pero no, recordemos que el evangelio no hace acepción de personas y esto lo entendieron los evangelistas anónimos de Antioquía. Segundo punto, los evangelistas anónimos de Antioquía no esperaron un nombramiento, ellos fueron y predicaron la palabra del Señor. Es magnífico ver cómo estos hombres, estos evangelistas anónimos, decidieron darlo todo por la palabra del Señor. Ellos no esperaron que alguien les dijera, ve y predica a los gentiles, ve y haz la obra del Señor, ve y sal y cuenta las buenas nuevas de salvación. No, ellos no esperaron un nombramiento en su iglesia para hacer lo que ya Jesús les había dicho que hicieran. Recordemos que les había dicho Jesús, que ellos debían ser testigos de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y dice, y hasta lo último de la tierra. Ellos lo entendieron, fueron y predicaron la palabra a todos. Ellos entendieron que el evangelio no se trata de agradar a los hombres, ni tampoco de gloria personal, sino de predicar a Cristo, de mostrar a Cristo esta humanidad que tanto lo necesita. Estos evangelistas anónimos no estuvieron enfocados en ir a discutir sobre si debían o no predicar a los gentiles. Ellos entendieron la visión que Dios le había dado a Pedro, lo que había ocurrido con Cornelio y dijeron, esto es lo que debemos hacer. ¿Para qué discutir tanto? Vamos y prediquemos la palabra de Dios. Ahora, lo más impresionante, lo más bonito de todo esto es que ellos vieron el respaldo de Dios en sus vidas, vieron el respaldo de Dios en medio de su trabajo. Tan es así que Antioquía, la iglesia en Antioquía se convirtió en la iglesia madre a los gentiles, un centro del movimiento misionero de la iglesia primitiva, donde Bernabé y Saulo salieron en su primer viaje misionero y en donde Pablo más adelante también saldría en su segundo viaje misionero. ¿Y todo cómo empezó? Todo empezó con unos hombres de los que no conocemos sus nombres o apellidos, pero que entendieron que su trabajo era predicar a Cristo. Esa segunda característica es fundamental. Ellos no esperaron un nombramiento, no esperaron una carta de recomendación. Ellos fueron e hicieron la obra que Dios les había mandado hacer. Así que tú que me estás escuchando, si Dios te ha mandado a hacer una obra, ve y hazla, ve y apúrate, no tardes mucho tiempo, ve y predícale a esa alma que Dios te ha inquietado. Dios te ha estado inquietando que le prediques al vecino, a la vecina, al amigo, a la amiga, al compañero de escuela, de trabajo, de universidad. Ve y predícales, ve y haz esa obra que Dios te ha encomendado.
Y muy bien, este ha sido el capítulo de hoy en Personajes Ocultos de la Biblia, en donde hablamos sobre los evangelistas anónimos de Antioquía y hablamos dos características importantes que podemos aprender de ellos. Primero, que entendieron desde muy temprano por las experiencias que habían visto en la obra de Dios que el evangelio era para todos y no hacía acepción de personas. Y segundo, ellos no esperaron un nombramiento para hacer la obra de Dios. Ellos ya sabían lo que Dios les había dicho allá en Hechos capítulo 1 verso 8 y simplemente salieron y lo hicieron la obra de Dios y vieron el respaldo de Dios en sus vidas. Ahora, esta es la invitación de Dios para ti, que vayas y prediques la palabra de Dios a toda criatura, sin tener ningún prejuicio sobre su origen, sobre su raza, sobre su condición espiritual, que vayas y prediques la obra de Dios. Y segundo, que no tengas miedo, que no esperes que alguien te envíe, ya Dios te ha enviado, ya Dios te ha puesto ese sentir, ve y haz la obra del Señor. Y bueno, eso ha sido todo en el día de hoy, en esto que es Personajes Ocultos de la Biblia. Esperamos que haya sido de bendición para ti conocer un poco sobre estos personajes ocultos que son los evangelistas anónimos de Antioquía. Hombres, como lo hemos dicho, de los que no conocemos mucho sobre ellos, pero que su trabajo tuvo un impacto fundamental en la historia de la iglesia primitiva. Y bueno, para terminar, queremos saber qué te pareció este capítulo de personajes ocultos de la Biblia. Escríbenos en los comentarios para poder leerte y poder conversar contigo. Y bueno, también cuéntanos sobre qué personaje te gustaría que habláramos. Así que, por supuesto, nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga, Cristo te ama. Bye bye.